Entonces, muchas gracias a todos por asistir a la hora. Vamos a empezar de inmediato entonces con las preguntas que ya fueron enviadas en un principio, que van a ser las primeras en responderse, y voy a tratar de dejar el máximo tiempo posible para que después me puedan hacer las preguntas en vivo y avanzar. Mi idea es que te lleguen el máximo de preguntas en esta ocasión. Estamos en redes sociales, por cierto, va a estar permanentemente ahí ese código QR que pueden apuntarlo con el celular y empezar a seguirnos. Estamos subiendo regularmente contenido y todos sus comentarios y todas sus interacciones son atendidas y las aprovechamos para hacer contenido que se parezca más a las necesidades que tengan. Entonces, empecemos justamente con Ezequiel. Habla de la posibilidad de continuar con las sociedades profesionales debido a los requerimientos de servicio y la posibilidad de exportar servicios con las sociedades profesionales. Esto es más que nada para evaluar, crear una empresa nueva y manejar los servicios para Argentina y Chile desde una empresa chilena por la mayor seguridad jurídica que ofrece el país. Bien, respuesta para Ezequiel es la siguiente. Hay que distinguir. Hay una ventaja en tu caso, que es que tu cliente principal, voy a asumir que todavía es el único, se encuentra en el extranjero. En rigor, si ese es el caso, es indiferente si tu sociedad está afectada o no a IVA, porque por ser una exportación de servicio, no tendría por qué recargar el IVA. Si tu cliente se encuentra afuera, en definitiva está exento de IVA. De hecho, tiene una pequeña ventaja, porque si tuvieras IVA de compra y solamente tuvieras facturas de exportación de servicio, entonces la gran ventaja sería que por las ventas no hay IVA, pero como eres contribuyente de IVA, que no tiene que recargarla por su exportación, el IVA de crédito lo podría recuperar, lo podría pedir íntegramente. Ahora, si fuera a tener cliente en Chile y tuviera que ser sin IVA, porque son clientes finales, entonces ahí sí hay que respetar la serie de normas que se necesita respetar para crear una sociedad profesional. Los socios tienen que trabajar, tienen que ser una sociedad limitada y tienen que ser profesionales. Y profesionales se entiende en el sentido formal, es decir, tener un título profesional. Y aquí el Servicio Público Interno, a través de los distintos oficios y cuantas cosas, ha estirado al máximo el concepto de profesional, pero hay un mínimo irreductible que es la necesidad de un título. ¿Por qué irreductible? Porque estamos en esta hipótesis de normas de excepción, y las normas de excepción se interpretan restrictivamente. Y por más que ha hecho intento y esfuerzo el Servicio Puesto Interno por hacer más laxo ese concepto, hay un mínimo que es necesario, que es respetar esto del requisito del título profesional. Entonces, pregunta de Monserrat: relación entre accionistas de una SPA, derechos y deberes. Ya. Los accionistas de una SPA son dueños. El título de la acción es un título de valor, la acción, y representa una cuota de propiedad en la sociedad porque representa una parte del capital. Para hacer una figura, el, el accionista, la verdad, es alguien que puede ser dueño de una sociedad y echarse en la silla y no hacer nada más. Y es su derecho. Porque lo único que arriesga en verdad un accionista es la plata por la que pagó por las acciones, nada más. Puede perfectamente ser pasivo. Puede ser espantosamente pasivo, ni siquiera participar en la junta y no se puede hacer nada contra eso. O sea, es para decir que cuáles son, si acaso tiene el deber de asistir en una junta, ni siquiera. Lo que sí es que la junta, si quiere actuar, ahí es la administración la que está en el deber de llamarlo a todos y hacer toda la liturgia, así que no están todos dispuestos a aceptar de una. Entonces, ¿qué pasa si, y este es el drama de las sociedades de capital que está representada por acciones, que de repente me encuentro con un socio que no lo quiero? Y esa es la gran diferencia que hay con las sociedades de personas. En la limitada, nadie entra y nadie sale si no están todos de acuerdo. El problema de la SPA es que efectivamente puedo encontrarme más fácilmente con la sorpresa de que hay alguien, y como ese alguien es propietario de sus acciones, es poco lo que se puede hacer. Más que negociar con él y decir, te compro tu acción, y de esa forma hacerlo salir. Si no es posible y la sociedad se hace imposible, se puede disolver la sociedad o derechamente llevarse el negocio por parte. Dale, Mons, interrúmpeme nomás. Activa tu micrófono y pregunta. Paul, tengo una pregunta con lo que estáis diciendo, porque en algún momento hablaste de que en ese caso, si es que no participan o lo que sea, había alguna posibilidad de la administración como de hacer, o que se disuelva, como hacer como que se disuelva esta sociedad. Eso es, ¿qué pasa con esa disolución? ¿Como que existe la posibilidad de buscar una continuidad por otro lado, o simplemente se puede disolver, no sé, teniendo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa figura? ¿Cómo se podría disolver?
¿Necesitáis que esa persona también esté participando en esa disolución? ¿Cómo es eso? Ya, aquí es súper importante entender cómo funciona una junta. La junta es el órgano colectivo que actúa como propietario de la sociedad. Entonces, como propietario ellos disponen. Y funciona la junta con el principio mayoritario. Por eso es tan importante saber qué proporción tengo yo en la junta, o sea, cuántas acciones tengo del total de las acciones que hay. Si tienes más de 2/3 de la sociedad, o sea, si tú, por ejemplo, tienes 70% de las acciones, entonces tú solita podés decidir la disolución de la sociedad. Si fuera, si no tuviera esa mayoría, entonces si quisieran votar la disolución de la sociedad, que es una decisión que tiene que tomar la Junta con este quórum de mayoría, entonces tendría que juntar más accionistas que también estuvieran de acuerdo con la solución. ¿Te puedo hacer otra pregunta en base a lo mismo? En Sí. caso de que yo quisiera disolver la sociedad, ¿hay alguna posibilidad de generar como una continuidad, pero desde el impuesto interno, ponte tú, porque vaya a ser otra en el fondo? ¿Existe esa posibilidad o no existe por ningún motivo, donde tenéis que empezar de cero? La verdad, la disolución de la sociedad va de la mano, y de hecho es necesario hacer lo que se llama el término de giro. Entiendo que el fin de esto es guardar el root de la sociedad, la personalidad jurídica. Pero en la hipótesis de disolución y término de giro, lo que está diciendo es tirarlo al tacho de la basura, se acabó, se murió. Una lápida encima, el fin de la historia. Es verdad que perdiste la historia de la sociedad, y si quieres darle continuidad al negocio, en esta hipótesis lo que estás haciendo es llevarte el negocio a otra sociedad. Y la historia de esa sociedad va a empezar con ella, o sea, de cero. Y ahí hay que ver cuánto vale el root de la sociedad que estáis tratando de disolver, y podría ser mucho más, o sea, y digamos, y también hay que ver el valor o el dolor de cabeza que representa disolver una sociedad y hacerle término de giro, que nunca es tan evidente. Entonces, si se trata de sacar un accionista, ahí haz la suma de lo que vale o de lo que vale la sociedad y lo que te cuesta en dolor de cabeza disolverla, y podrías ofrecer plata, comprar las acciones y te va a salir más barata esa vaina que este otro sabe. Muchas gracias. Bien. Entonces, Carlos, ¿cómo te miso los impuestos? Paul, yo tenía un comentario. ¿Sí? A ver. En particular, es un comentario y una pregunta social. Las nuestras son SPA. Yo tengo 2 socios más. Y desde el comienzo, quien nos asesoró nos dijo, creen un pacto de accionistas. Y en ese pacto de accionistas regulen el comportamiento que deben tener. Por ejemplo, si ustedes quieren que los accionistas trabajen en la empresa, establezcanlo ahí. Para que no ocurra el caso de esta persona que puso plata y se echa en los laureles y espera que le llegue nomás. Sí. Pónganlo ahí. Pongan todo el comportamiento que ustedes creen que deben tener los accionistas, o qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que un accionista se salga o se muera. Tal vez tú no quieres seguir trabajando con los herederos de él. Bueno, todo ese tipo de cosas, colocarlo en el pacto de accionistas, y en el fondo te puede liberar de problemas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan válido es ese pacto de accionistas si es que esto llega, no sé, a una instancia superior, judicial, donde la persona puede decir, oye, más allá que firmé ese pacto de accionistas, yo puse plata en esta cosa y ahora me quieren sacar porque yo no trabajé nunca? ¿Es válido sacarlo porque el pacto de accionista decía, y las consecuencias que podía tener, por ejemplo, no trabajar en la sociedad, si es que lo decía el pacto, o cualquier cosa, cualquier incumplimiento del pacto de accionista? Sí, el pacto accionista es contrato, y como contrato obliga a las partes que se obligaron a él, y obliga a la parte entre las partes. Entonces, si hay cláusulas que dicen relación con qué es lo que se espera de otro, y esa lo obliga a performarse, a cumplir con determinadas obligaciones, entonces en caso de no cumplirla y que se pruebe el incumplimiento, entonces puede comprometer su responsabilidad contractual. Y eso, en un juicio, el pacto accionista sería base para probar que existe efectivamente esa obligación. Por lo tanto, siempre es recomendable tener un pacto de accionistas.
Es súper, sí. Es cierto que en todo este esquema, la gente más libre son los accionistas. Lo que significa que las formas de obligarlo o de restringirlo son menores. Y el pacto accionista es probablemente uno de los pocos mecanismos más efectivos para poder establecer expectativas, incluso insertar algunas políticas que refieren a la propiedad o al manejo de la propiedad de la sociedad. No su administración, eso es otra historia. Lo que refiere al desarrollo del giro, eso está encargado a la administración, a los gerentes, al directorio. Esto es la Junta. Y sí, la Junta puede perfectamente establecer en su pacto accionista determinadas políticas que obliguen a los accionistas que ojalá se entiendan con lo que está escrito negro sobre blanco en la mesa, sin tener que estar probando esas obligaciones o su incumplimiento en tribunales. Perfecto. Gracias. Si quiere la forma de obligar a gente, o sea, el pacto accionista es la forma de obligar a los accionistas. El directorio, en su acta, puede obligar al administrador, al gerente general, ahí está el contenido con el que se le va a medir, y a los trabajadores, toda esa política aparece ahí en su contrato de trabajo y en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Cada uno tiene como su estatuto a dónde puedo establecer negro sobre blanco, para dónde va la micro. Entonces, Carlos, ¿cómo optimizar los impuestos? Aquí es súper amplia la pregunta. Hicimos un webinar que es el Prepara tu Impuesto, donde traté de abarcar esto de la forma más global posible, dependiendo de la naturaleza del impuesto, en qué lugar lo pongo. Lo más probable es que si tienen muchas obligaciones tributarias como personas naturales, las sociedades comerciales les va a permitir alojarla en un lugar mucho más amplio. Después está la pregunta de Mauricio: ¿tiene facturas impagas por parte de un distribuidor? ¿Y qué paso se recomienda para recuperar los pagos? Ya. El primer paso es pescar el teléfono y llamar a tu deudor y decirle págame. El segundo es empezar a meter un poco de susto. Y ese un poco de susto se llama cobranza prejudicial o extrajudicial. Es decir, antes de irse a juicio, por favor, los tribunales úsenlo como último recurso, sobre todo los procedimientos civiles son un dolor de cabeza. O sea, lo único que le pasa bien en todo eso es el abogado, todos los demás sufren. De verdad, sí, ya el que avisa no traiciona, ya se lo dije. Entonces, la forma de poner susto es que un abogado avise cuáles son las consecuencias jurídicas de seguir en esa situación. Entonces, lo que hemos hecho con relativo éxito es que mandamos una carta diciendo que esto está, voy a usar el ejemplo anterior, esta es la factura, está irrevocablemente aceptada, entonces se debe, el monto que ahí aparece, se distingue entre el monto neto del IVA y los efectos que tiene, y se avisa los efectos de la ley de pago a 30 días, es decir, que si nos vamos a juicio, en un juicio de cobranza, vamos a sumarle un montón de cobros que van a ser cada vez más cara el pago de la deuda sumado a toda la vaina que es el procedimiento y todos los profesionales que siguen detrás. Entonces ahí se hace rápidamente un cálculo, generalmente las partes acercan posiciones y en los mejores casos se paga de inmediato o bien se tiene que llegar a un acuerdo y en ese caso se celebra una transacción. Transacción es básicamente un acuerdo entre las partes antes de tener que ir a un juicio, pero como si el resultado hubiera sido el de un juicio, y ahí lo que más funciona son los planes de pago. Lo que sí es que hay que reaccionar relativamente pronto, hay plazos para esto, no es lo mismo, las facturas, no es lo mismo una de 30 días, no es lo mismo una de 90 días, y no es lo mismo una que tiene hasta 3 años. Y ofrecer un plan de pago al principio ayuda mucho a avanzar en la negociación. Encárguenle a un abogado, eso sí, la comunicación con la contraparte, y si saben si la otra parte tiene un abogado también, tanto mejor, porque así hablamos el mismo idioma y solamente llegamos con el resultado. Bien, esto para mi presentación. Ahora sí, pueden libremente hacerme todas sus preguntas. Bueno, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Tenía dos preguntas respecto a la respuesta tuya a mi pregunta. La primera era respecto a las sociedades profesionales que tú hablabas del título, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso he presentado el título de contador de Argentina, ¿no? Y del técnico profesional.
Y bueno, como que estaban ahí preguntando, quizás era como una discusión de locos, porque decían, ¿dónde está? Que tú tienes el título, y estaba ahí, pequeño, se otorga el título tanto. Entonces, en ese sentido, no sé si es porque les gusta al dar vueltas sobre eso para ver si pueden hacerte cobrar IVA o es algo normal que está sucediendo, ¿no? Ambas. Sí, Sí, es posible que, es normal que hagan preguntas, sobre todo si se trata de un título extranjero. Bueno, había visto la forma de tu título, había un montón de información en el título y había que buscar en la parte donde decía cuál era el cargo, porque estaban las notas y un montón de cosas. Pero como estaba todo validado y con todos los timbres del caso, el funcionario de turno obviamente quería estar seguro de que efectivamente fuera un título para adecuarse a la norma. Y en todo caso, sí, el IVA es un impuesto muy sensible. Es probablemente el más defendido por la norma incluso. Y de hecho, aunque sean mucha plata, es un impuesto que tiene relativamente baja evasión, porque las consecuencias de tener problemas con IVA son grandes. Así que también lo digo para hablar bien de parte del servicio, porque te ponen un poco más de problemas cuando se trata de IVA, justamente para que no tengas problemas de IVA. Porque si llega a caer en esa casilla, la puede llegar a pasar súper mal. Entonces, sí es normal que te hagan más preguntas. Incluso si va, o sea, no te compliques si te están pidiendo más cosas, tómatelo como que te están, se están asegurando de que no vaya a tener problemas en el futuro. Después, si cumple con la norma, es sencillo. En una sociedad de profesionales que cumple con todas las de la ley, entonces podría quedar exento. Sin embargo, lo fundamental es que tiene que ser una limitada, entonces tienen que ser dos socios que sean profesionales, que trabajen efectivamente en el giro del negocio y que estas profesiones sean a lo menos compatibles entre sí. Entonces, y además requieren ser profesionales, y profesionales se entendió en un sentido formal, que es tener un título. En lo que es ese título, el servicio se ha encargado de hacerlo lo más laxo posible, pero en definitiva, algún título. muy bien. Y después tenía otra pregunta con el tema de la exportación, porque también le pedimos la exportación con las sociedades profesionales y creo que eso fue como pedirle demasiado, porque creo que no lo aceptaron a la exportación. Entonces, quizá no sé si conviene las sociedades profesionales no hacer la exportación y en definitiva igual no quedar grabado con IVA. Y en ese caso, ¿cómo debería facturarle a mi cliente al exterior? ¿No? Si es necesario facturar sin IVA, y hago la pregunta porque si tuvieran compra, podrían querer aprovechar el crédito fiscal. O bien, si sus clientes a su turno son contribuyentes de IVA, entonces no hay ningún problema con tener IVA. Nosotros Claro. nosotros pasamos a ser una sociedad ordinaria y facturamos con IVA porque la inmensa mayoría de nuestros clientes son también contribuyentes de IVA, entonces el IVA que nos pagan nosotros lo aprovechan en su fórmula 29 y no pasa nada. De hecho, mucha gente que estaba en esta situación y que tenían clientes, uno o dos clientes súper grandes, decían, oye, tengo que empezar a cobrarte IVA. Y no hay ningún problema porque como eran contribuyentes de IVA, le dijeron, ya súmame el IVA, no me pasa nada. A lo más afecta a la liquidez de la caja, pero en el resultado no hay ningún problema. Entonces, primero definir si de verdad necesitan que sean exentos de IVA. Si fuera el caso y no pudieran cumplir con esos requisitos, hay una alternativa de ser contribuyente de IVA, es decir, facturan con las reglas generales, servicio con IVA, pero que cuando se trata de una exportación, las exportaciones se le exime de IVA. O sea, uno puede ser contribuyente de IVA, pero no va a exportar IVA. O sea, al minuto de mandar el documento a su cliente en el exterior, él va a ir el puro precio neto, sin el IVA, aunque sean contribuyentes. Y eso tiene una pequeña ventaja, que son, sin embargo, contribuyentes de IVA. Entonces, si tienen compras y hay crédito acumulado, como ese crédito nunca se va a enfrentar con un débito porque solamente exportan, entonces ese crédito lo pueden recuperar íntegramente. O sea, pueden pedir la plata. Después, ¿qué hay problema en Chile? Porque ¿qué pasa si tengo clientes y tengo que facturar con ellos? Bueno, ahí, digamos, si son clientes locales, a los cuales necesariamente hay que facturarles sin IVA porque el 19% me sacan el mercado, entonces hay que salir a cumplir con los requisitos de la sociedad de profesionales, necesariamente, no hay alternativa. Entonces te ponen la necesidad de tener una limitada con otro socio que sea profesional, compatible con la tuya y que trabaje efectivamente en la sociedad. Pero yo podría facturarle con las sociedades profesionales a un extranjero. ¿Cómo podría Sí, ser la factura en ese caso? no, la misma que para todos los demás. Ahí va a ser exenta, ahí digamos,
no que sea doblemente exenta, o sea, es exenta por naturaleza porque es una sociedad de profesionales, pero también por su actividad, porque como una exportación de servicio, entonces tampoco tiene IVA. Pero el RUT, ¿qué colocaría en la parte de RUT? El de la sociedad, sí. El de la No, sociedad pero emisora. en el extranjero, si le facturo con la sociedad profesional, alguien que reside en el extranjero, ¿es una sociedad o una persona? ¿Qué RUT colocaría en la factura? Ojalá el de la sociedad, porque yo creo que le va a convenir más al de afuera. A ti te da lo mismo, pero al que está allá, ojalá que sea en una sociedad para que lo aprovechen bien, pero digamos, legalmente lo que te sirve es emitirle la factura a aquella persona natural o jurídica a la cual efectivamente le está prestando servicio. Bien, ok. Y entonces para eso hay una rúbrica especial que son facturas de exportación que facilita mucho el procedimiento después de declaración de factura. Va a ser después la declaración jurada en marzo y de ahí se le inventa un roce, le ponen 55555 porque no tenemos por qué conocer, pero sí tiene que aparecer a quién está dirigido. Lo que importa es que alguna vez a alguien afuera de Chile, pasada la cordillera, le facturaste, tú declaras el ingreso sin IVA, pero el ingreso entonces sí afecta para la renta y después en el exterior se la arreglarán para declarar lo que corresponde. Ah, ok, con el 55555 sería. Sí. Ojalá específicamente con las facturas de exportación, porque eso facilita mucho después la declaración. Ah, ok. Bueno, Y también gracias. eso lo hace todo fácil. Háganlo así. Factura de exportación de servicio, de verdad que todo se le va a hacer más fácil. Aunque Muy hay bien. que pedir que se lo habiliten obviamente y ahí nos pueden pedir ayuda si necesitan. Sí, no, creo que nos quedamos en eso. Nunca lo habilitaron, no sé por qué motivo. Toma tiempo. Sé que se lea una petición administrativa y puede tomar tiempo. Ah, ok. Bueno, gracias. Muy bien. Fran, Hola, gracias. hablar. Yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas. Una respecto de la compraventa de propiedades. En la reunión que tuvimos hace un ratito, hablaste tú de que cuando uno se traspasa las propiedades en terceros que no son relacionados, ¿quiénes sí serían terceros relacionados y qué impacto tiene cuando tú te transfieres como entre terceros relacionados? Ya, eso es súper importante para el caso de la compraventa, porque hay que respetar una fila de requisitos para poder gozar de una ventaja bien particular, que es el ingreso no renta. ¿Cuál es el bien que estamos protegiendo acá? Como personas naturales, tenemos derecho a a hacer hasta 8.000 UF de negocio, es decir, de mayor valor en la venta de las propiedades sin tener que tributar, es decir, que son ingresos no renta. Pasar las 8.000, entonces sí estoy afecto. Entonces te voy a mostrar el camino que hay que hacer y la importancia entonces y el problema de las normas de relación es que si uno no cumple con esa casilla, entonces se pasa a renta por las normas generales y no tiene derecho a usar estas 8.000 UF que obviamente todo el mundo quiere usar. ¿Y cuál es ¿Perdón? la renta por regla general? Es decir, cuando eres persona relacionada, ¿cuánto tienes que pagar? En la venta del bien raíz, lo que va a estar grabado con impuestos o eventualmente exento va a ser el mayor valor en la venta. Si yo compré a 100 y vendo a 120, los 20 son objeto de renta. Sí. ¿Bien? Eso es lo que nos interesa salvar. Ya. Entonces, primero ahora, nos interesa llegar hasta acá, que son las 8.000 UF de ingreso no renta, de exención, claro. Ahora, hay que hacer todo este camino para llegar hasta allá. Entonces, primero tenéis que ser persona natural, no es para la persona jurídica. Después hay que distinguir cuándo fue que compré la propiedad. Si es que una propiedad adquirida de antes del 2004, entonces siempre va a ser ingreso no renta porque eso está con la ley antigua. Si es una propiedad que adquirí después del 2004, entonces ahí empiezan a entrar las normas de relación. Si les vendo a un relacionado, entonces aquí son las normas generales. Y pasa algo complementario. O impuesto adicional si es que estoy en el extranjero. Entonces, hice todo el camino, pero se la vendí a un relacionado, y el relacionado puede ser el cónyuge, el papá, el hijo, tu propia sociedad también es un relacionado. Esos tres son los típicos casos de relación, tu sociedad, tu papá, tu hijo, tu... Ahora, si es aún no relacionado, entonces, por ejemplo, tú me la vendí a mí, que estoy revendiendo o sea, que la compré y la revendí en menos de un año,
Sí. Eso es lo complementario con una opción de reliquidar impuestos, o en el caso de los terrenos, 4 años. Ahora, si es una propiedad que tengo desde hace más de 5 años, para estar en todos los casos, entonces ahí sí estoy en ingresos no renta en 8.000 UF. ¿Y qué pasa si ya me gasté las 8.000 UF? Entonces ahí me dan derecho a usar un impuesto único del 10% y que puedo elegir. Entonces ahí tengo que ver en qué parte del valor complementario estoy. Si estoy en el tramo del 4 o del 8, me interesan más las normas generales y reliquidar. Ya, Si perfecto. estoy, O sea, si- ok. Es optativo del 10% o si no, se te va a tu global complementario y ahí tributáis como conforme a lo... Ya, ok. claro. Ya, Eso es. ok. Entonces, Eso este es. es todo el camino que hay que hacer para llegar hasta la 8.000 UF. Por eso, y este es el objeto, Ah, esto es súper importante, esto es la mitad del interés de un estudio de título. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados que el estudio de título es para ver si efectivamente sí, es dueño que dice ser, para que cuando lo transfiera el otro sea dueño también, pero la historia del precio es fundamental por el mayor valor y por todas las normas que se tienen que cumplir para ver si ese mayor valor va a tributar o no. Eso es lo que se tiene que anticipar. claro, ya, ok. Y, y la segunda pregunta, Paul, tiene que ver como en la línea de lo que preguntaban antes de las sociedades profesionales, porque hablabas mucho de los giros, ¿ya? Como te comentaba, yo soy abogada, mi marido es ingeniero civil. Mi profesión tiene mucho más sentido para apoyarla a él que él hacia la mía, ¿ya? Entonces, y probablemente uno de los giros que va a tener esta sociedad de profesionales va a ser educativo, no sé, como que es lo que yo hago, ¿ya? ¿A quién tengo que convencer y cómo se convence? Es decir, el servicio puesto interno te toca la puerta, tú haces la sociedad y puede ser que nadie te pregunte, como que ¿cómo se filtra eso de si es que son compatibles o no? ¿Cómo se llama? No, tú me dijiste como, Sí, eh, hablan de, no me acuerdo la palabra de si es compatible o no, pero... sí, yo digo compatible para tratar de amalgamar toda la hipótesis, pero las profesiones tienen que ser idénticas, complementarias. Son cuatro, ahí usa cuatro palabras rectoras para decir que tiene que haber una relación entre las profesiones. La que más se usan es que sean idénticas y súper fácil. Somos abogados con abogados, no hay mucho más que explicar. Ahora, en lo que refiere a la compatibilidad que le llamo, que en caso de ser complementarias, entonces ahí sí hay que explicarle un poco más al FICO. ¿Cuándo se hace esto? Es cuando se inician actividades. Yo inicio actividades, me acojo a estas normas, les mando todos los documentos al Servicio de Impuesto Interno, y si ves dos profesiones que como que no riman mucho entre ellas, entonces ahí hay que explicar qué día lo voy a hacer. Entonces ahí una muy buena forma de hacerlo es explicando con el giro. El giro tiene que ver, el giro es estricto, no es amplio, y tiene que ver con qué es lo que voy a hacer. Y en eso uno le puede explicar al Servicio de Impuesto Interno cómo cada uno de los profesionales van a contribuir al desarrollo de ese giro y van a estar trabajando efectivamente en él. Que Pero, en el caso claro. y perfectamente puede ser, nosotros nos vamos a dedicar a la charla educativa, a la formación, a la asesoría, Ujú. y ahí asesoría ahora es con IVA, entonces es súper importante tener una sociedad de profesional para que las asesorías sean exentas. Y entonces ahí hay que decir cómo las asesorías contribuyen a un giro común para justificar los requisitos de esta sociedad. Y se puede, y se puede. Por ejemplo, a mí me tocó hacer una sociedad entre un abogado y la socia no me acuerdo bien el nombre, pero era experta en computadores, básicamente, era ingeniera en computación, algo Ingeniera, así. tecnología. Claro, pero la forma en la que iban a desarrollar los servicios y los roles que iban a tomar en la sociedad funcionaron. Entonces nos preguntó el servicio diciendo, oye, ¿y esto cómo son complementarios uno con otro? Le explicamos, le dijimos efectivamente qué es lo que hacían y nos dijo, ya, ok, si van a funcionar así no hay problema. Y de hecho, una de las formas de explicarlo era que la parte de computación era accesoria. Entonces, y eso explicaba por qué la sociedad era 90-10. Y como todo eso tiene sentido en el papel y en la realidad, entonces me dijeron, ya, ok, sociedades profesionales pueden facturar sin IVA. Ya, ok, perfecto. Ya, tengo más preguntas, pero me imagino que ahí pase para el resto, así que pase otra y si queda tiempo te hago otra. Bueno, levanto la mano, Monserrat. Hola, Paul, sí, es que me surgió una pregunta con esto que están hablando. Con respecto a esto también se aplica, por ejemplo, a las sociedades, o sea, a las sociedades sin fines de lucro, que pueden ser fundaciones de otro tipo. También
revisan que vaya asociado en la profesión con lo que se va a hacer. No, esto lo que estamos revisando es solamente para poder acogerse a las normas de las sociedades profesionales y poder facturar sin IVA. Las sociedades sin fines de lucro no están sujetas a todo eso, a todos esos requisitos. No tiene nada que ver. O sea, de hecho, la tributación de esas sociedades son la misma que todos los demás. Son normas generales. Ya, perfecto. O sea, lo que quiero decir es que no se puede hacer una fundación o una corporación y acogerla a las normas de la sociedad profesional. Las sociedades profesionales pueden ser solamente sociedades limitadas. Es decir, Perfecto, sociedades comerciales. Aprovecha, Fran, podemos tirar un poquitito el reloj. Gracias. Mira, yo no sé mucho, no sé cómo el funcionamiento mucho como en la práctica de una sociedad, pero de lo que voy entendiendo es que si tú terminas tu ejercicio en diciembre, por ejemplo, con muchos ingresos, pero con pocos gastos, tributáis muchísimo, ¿cierto? Tributáis ¿no? lo que dice, la verdad que no es muchísimo, pero lo digo por oposición a las personas. Las personas naturales que estamos en segunda categoría y tenemos en definitiva el bloque complementario, mientras más nos entra plata, más nos sube el tramo y más sube la tasa. Exacto. 4, 8, 13, 5, y así hasta 40. En las sociedades pueden tener utilidades hasta el final y la tasa va a ser exactamente la misma. O sea que tengan un peso de utilidades o 1.000 millones, bueno. es la tasa de primera categoría. ¿Qué Entonces, es? ¿Cuánto? en este minuto la ProPyme es 10%, el próximo año va a ser 12,5% y a partir del 2025 va a volver a su tasa natural del 25%. Esas son los ProPymes. Los ProPymes son la sociedad operativa, si queréis, la que trabajan. Después están las sociedades que nos gusta decir de inversiones, las que tienen rentas pasivas, esas están en semi-integrado, tienen tasa del 27% y son un poco más fome en distribuir dividendos, porque el crédito primera se usa con una eficiencia del 65%. Sí. Esto es para decir que nos interesa fundamentalmente cumplir los requisitos, que básicamente se trata de darle giro efectivo a la sociedad para estar en ProPyme. Porque primero, tiene una tasa más baja y segundo, el crédito primera se usa íntegramente en el bloque complementario. Perfecto. Ya, pero en el fondo, entonces, yo tenía como la mente de que en el fondo una sociedad óptima sería la que tiene tantos ingresos y tiene tantos gastos, o me olvido un poco como de generar gastos. Sí, no, al contrario. Primero independiente del monto de utilidades, la tasa va a ser la misma. Y la tasa se va a aplicar sobre una base. Y esa base en las sociedades uno la puede trabajar. Uno no la puede trabajar como persona natural porque mientras más gana, la plata que te entró por el pecho se quedó ahí y no hay nada que hacer. En cambio, en una sociedad, tú tienes ventas y a esas ventas lo fundamental es recordar que pueden deducir todos los gastos necesarios para generar la renta. Ese es un mantra. El mantra de la renta es levántense en la mañana, tápense un hoyo en la nariz y digan gasto necesario para generar la renta. Es el mantra de la renta. Gasto necesario para generar la renta y entonces tienen todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para generar gastos necesarios para generar la renta y disminuir así la base, que aquí le llamamos renta líquida imponible, sobre la que se va a aplicar la tasa. Entonces, por ejemplo, Claro. si yo soy profesional y tengo gente, sobre todo los profesionales, los que estamos en el servicio, nuestro principal gasto es la gente. Entonces, si yo soy Paul, y me da por así tan valiente salir al mundo y yo así asumir todos los riesgos que significa contratar gente y relacionarme con clientes, entonces voy a ganar 1.000 y esos 1.000 me van a poner en un tramo de global complementario y de ahí no me va a bajar nadie. Entonces, y primero le voy a pagar al fisco y después a todos los demás. O puedo tener una sociedad, ganar los mismos 1.000, sacarle todo lo que me costaron los trabajadores y sobre esa base, sobre lo que me quedó, sobre el resultado recién, ahí se me va a aplicar la tasa de primera. No la tasa que me quedó por ganar tanta plata, sino que una sola y misma tasa sobre la base que quedó, que es mi resultado, y eso es lo que tengo que controlar, eso es lo que tengo que anticipar. O sea, ¿cuánto va a ser ese monto que va a impactar el 31 de diciembre? O sea, por eso es tan importante a esta altura del año, si tiene una sociedad que estamos en septiembre, hacer un balance parcial para ver con cuánta
utilidades me encuentro ya y con cuánta podría encontrarme el 31 de diciembre si es que sigo así. Y después preguntarse políticamente, ¿qué quiero? ¿Seguir tal cual y compartir con el fisco lo que corresponda? ¿O adelantarme a todos esos efectos y alcanzar a poner a trabajar esa plata en mi sociedad para hacerla crecer antes que tener que compartir mi resultado con el fisco? El fisco va a estar feliz en ambos casos, ¿eh? Si llega el 31 de diciembre, va a decir muchas gracias por compartir. Y si no, si son gastos necesarios para generar la renta y están siendo más rentables, probablemente también están creando empleo. Y el empleo devenga impuesto segunda. Y el impuesto segunda es el que no vuelve. Entonces va a estar contento el fisco en ambos casos. Va a depender de ustedes qué quieren hacer con su esfuerzo. ¿Lo quieren para ustedes? ¿Lo quieren para alguien más? ¿Saben para qué lo quieren? Si lo tienen claro, vean el balance y sobre esa base pueden tomar una decisión. Y ahí pueden encontrarse en tramos más óptimos de cuánto le trabajo al fisco, cuánto me queda a mí. Bien. Está un pelín pasado el tiempo. ¿Alguna última pregunta o comentario antes de? ¿A la 1, a las 2? O sea, yo tengo más, pero sigamos la próxima semana, yo creo. Y al final de la encuesta, cuando responden, ahí les va a llegar un link y pueden agendar conmigo. Y si quieren con alguna pregunta, o me la mandan o agendan y revisamos. Una complementaria de media hora. Así que a todos, muchísimas gracias por su asistencia y por su pregunta y por compartir la respuesta. Toda su generosidad siempre muy, muy bien recibida. Nos vemos, gracias. Chao, que estén bien.